El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que se basa en la palabra de Dios para traer conocimiento a su vida y a su corazón en cuanto al propósito que Dios tiene con usted. Pero también una reflexión al corazón para pensar por unos instantes y reflexionar en ello sobre cómo caminamos, cómo vivimos y qué decisiones tomamos. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres nos preparó un tema que lo quiere compartir y lo ha titulado La mejor decisión. Quédese con nosotros. En algunas oportunidades, y por qué no decirlo siempre, buscamos un buen lugar. Todos queremos tener una buena casa, aireada, espaciosa. Todos queremos tener una habitación muy bonita, muy amplia, o aún cuando deseamos viajar, queremos tener un buen puesto, ubicarnos bien y aún más cuando vamos a un espectáculo público, queremos tener un puesto VIP, o sea, lo mejor lo queremos tener para nosotros, porque eso nos trae comodidad, porque eso nos presenta seguridad, porque eso nos da, digamos que, una bendición. Pero en la vida espiritual es más importante tener un buen lugar. La palabra del Señor dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero cuán difícil es estar ahí. Pero si hacemos el esfuerzo, lo podemos conseguir. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, del versículo 60 al 68, la palabra dice: al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Es el caminar con Jesús. Empieza en el versículo 60 y dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y cuando el Señor dice, niéguese a sí mismo, es una palabra dura. Juan el Bautista dijo, Señor,
que yo mengüe para que tú te veas. Es decir, que yo sea cada día menos, pero que tú seas más. Y ese debe ser el proceso. El Señor les había dicho, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, el que no se niega a sí mismo, y entonces por eso dijeron, dura es esta palabra. Y luego, en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto no ha cambiado. Sigue siendo lo mismo. Son muchos los que han oído la palabra de Dios. Si las iglesias cristianas retuvieran a todo el mundo que ha ido, a todas las personas que han ido, no cabrían en ese lugar. Pero la palabra de Jesús es dura y la gente dice, es difícil vivir con ella. La decisión. Cuenta la historia que un padre de familia, el cual era un buen agricultor, quedó viudo y quedó con 2 hijas. Las hijas, muy inquietas, le preguntaban muchas cosas, pero él por su poca educación y falta de preparación, pues no sabía cómo contestarles. Así que empezó a averiguar por un sabio que existía en la región. Y cuando lo contactó, le dijo que si podía enviar a sus hijas para que ellas pudieran desarrollar todas esas preguntas que hacían y las inquietudes que tenían. El sabio le dijo que con gusto las recibiría en su casa. Las 2 chicas se fueron para allí y empezaron a hacerle muchas preguntas al sabio, el cual con mucha sabiduría contestaba. Las chicas tenían un poco de picardía y un día una de ellas le dijo a la otra, vamos a coger una mariposa, yo la llevo en mi mano. Y le preguntamos al sabio, ¿la mariposa está viva o está muerta? Si él dice que está viva, yo la despicho y la mato. Y le digo, mire, está muerta, se equivocó. Y si él dice que está muerta, yo abro la mano y la mariposa volará y sabrá que estaba viva y también le diremos que se equivocó. Las 2 chicas se pusieron de acuerdo en hacer esto. Tomaron la mariposa y se fueron hasta donde estaba el sabio. La mayor, que era la que más picardía tenía, fue la que preguntó. Le dijo, sabio, queremos hacerle una pregunta. Él le dijo, claro, niñas, con mucho gusto. ¿Cuál es? La mayor dijo, mi hermana tiene una mariposa en su mano. Díganos, ¿está viva o está muerta? El sabio se quedó mirándolas por un instante y dijo, depende de ustedes. La decisión es suya. Si usted la deja vivir, vivirá, y si la mata, morirá. Las chicas quedaron estupefactas con la respuesta de aquel hombre sabio y soltaron la mariposa. Le pidieron perdón porque querían engañarlo y él dijo, no se preocupen, a su edad yo hacía lo mismo. Podemos ver que nosotros tenemos las decisiones y que las decisiones que tomamos van a afectar nuestra vida. Por eso hay que tomar buenas decisiones en todo lo que hacemos y aún en las conversaciones que tenemos. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En muchas oportunidades tenemos la decisión en nuestras manos. Somos nosotros los que podemos tomar buenas o malas decisiones. Pero como nos dice la palabra, no nos dejemos vencer por lo malo, sino venzamos con el bien el mal. Reflexionemos. Le decía el Señor Jesús a los discípulos, el Espíritu es el que da vida. La carne
para nada aprovecha. Y desafortunadamente, a cambio de fortalecer el espíritu, muchas personas, la gran mayoría, fortalece la carne. El trago es muy sabroso, la infidelidad crea adrenalina, crea conquista. Algunos creen que probar la droga es algo maravilloso. La carne, dice el Señor, para nada aprovecha. Ya en poco tiempo estaremos en diciembre y entonces vendrá el derroche, vendrá el desborde supuestamente de alegría, cuando en cualquier mes y en cualquier día podemos estar alegres. Como también puede llegar un momento de tristeza porque no estamos exentos de ella. Son sentimientos que no merecen un tratamiento de una temporada, no. La tristeza y la alegría, estar contentos y estar desanimados, eso puede suceder en cualquier mes del año. Pero sin embargo, aportamos para diciembre, o esperamos mejor para diciembre, dar un derroche de alegría, cuando esto no es lo normal. Entonces Jesús les dice, niéguese a sí mismo, coman mi cuerpo, beban mi sangre. Y entonces las personas miran lo difícil que es y empiezan a volver atrás. Empiezan a regresarse y entonces no vuelvo a la iglesia. En ese caso del Señor, no volvieron a seguir al Señor, se fueron. Habían visto la multiplicación de los panes, habían visto milagros, pero sin embargo volvieron atrás, retrocedieron. Y entonces en ese momento Jesús tiene que hacerle la gran pregunta a sus discípulos. Y en el versículo 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ustedes han caminado más de cerca conmigo, ustedes han vivido las experiencias conmigo, ustedes saben de lo que soy capaz, ustedes saben lo fiel que soy. Y viene la respuesta de Pedro, el hombre que tantas actitudes tuvo. Y dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay a dónde más ir. No hay nadie más con quien estar. Todos pueden hablar y decir muchas cosas, pero aquel que dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, y no se la doy como el mundo la da, sigue haciendo el mismo ofrecimiento. Aquel que dijo, porque hay muchos que no han entrado en mi reposo, una vez establezco otro día, hoy. Hoy es el día para entrar en la paz del Señor, para entrar en el caminar con el Señor, porque Él sigue vigente, Él sigue siendo el mismo. Entonces, Pedro contesta por todos nosotros. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién vamos? Si todo el mundo nos puede hacer ofrecimientos, si todo el mundo nos puede buscar cosas, pero solamente usted nos puede dar la vida eterna. De ahí que solamente caminando con Jesús, teniendo cerca a Jesús, es que vamos hacia la vida eterna. El camino es angosto.
La puerta para entrar es estrecha, pero vale la pena caminar por ese camino angosto y entrar por esa puerta estrecha, porque el Señor nos va a dar la vida eterna. El único que nos la puede dar no está dispuesto para darnos ese regalo hermoso de bendición. Sigámoslo entonces. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos comprender que somos nosotros los que tomamos la decisión de estar cerca del Señor Jesús o estar lejos de Él. Si su palabra nos afecta, Él lo quiere hacer no para dañarnos, sino para que transformemos nuestra vida. En aquello que la palabra nos toca de una manera que no nos agrada, es en lo que estamos fallando. Y por eso allí es donde debemos tomar decisiones para bien de nuestra vida. El Señor Jesús ya decidió, ahora nos corresponde a nosotros. Y Él mismo nos está haciendo la invitación, o estamos con Él o nos alejamos de Él. Cada uno de nosotros tomará la decisión, pero cuando la tomemos, que sea esa buena decisión de seguirlo a Él y conocerle. Vamos a un pequeño corto de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Papi, ¿cuántas veces le he dicho que en Comutesa le prestan para sus negocios y cultivos fácil y rápido, con tasas desde menos del 1% mensual? Ya son muchos los que están felices con sus créditos. Arriba ese ánimo, vaya por el suyo y póngase a trabajar. Y crezca con Comutesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, el tema que he preparado para compartir con todos ustedes lo he titulado El verdadero camino. En muchas oportunidades escuchamos decir a la gente que hay muchos caminos que llevan a tal ciudad o todos los caminos conducen a tal ciudad. Y nombran una ciudad, una población o un país. Y muchas personas se quedan con eso en la mente porque es algo llamativo. Muchos caminos conducen hacia tal lugar o todos los caminos conducen hacia tal lugar. Y es allí donde muchas veces nosotros tenemos que tomar la decisión qué caminos estamos recorriendo. ¿Sí? Porque puede que cada persona tiene su propio camino o su propia decisión para tomar un camino, pero debemos hacernos la pregunta, ¿y ese camino hacia dónde nos lleva? ¿O ese camino hacia dónde va? Y muchas veces son numerosos los caminos que las personas toman y son los caminos que dice de pronto el hombre, esto me lleva a estar bien, esto me da felicidad, esto me da alegría, me da gozo, pero ¿cuánto tiempo dura esa felicidad, esa alegría y ese gozo? Por ese camino que tomaron, por ese camino que decidieron recorrer. Muchos caminos son dados al hombre para que los recorra, pero la mayoría de esos caminos nos van a conducir a la muerte. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y cualquiera de nosotros que toma un camino y que toma la decisión de caminar por ese camino, perdonen la redundancia, pero toma la decisión de ir por ese camino, ¿qué sucede? Muchas veces no se pregunta qué hay al final de ese camino. ¿Qué es lo que este camino me va a producir o le va a producir a mi vida? ¿O qué es lo que este camino genera? Porque esas son las preguntas que nosotros como personas racionales deberíamos hacernos. Muchos jóvenes toman un camino equivocado de drogadicción
otros toman un camino de licor, de alcoholismo, otros toman caminos de vida fácil, de conseguir dinero fácilmente, tal vez asaltando un banco o robando a otra persona. Y esos caminos pueden conducirlos ¿a dónde? A la muerte. En estos días estuve mirando las noticias y salió que habían puesto preso y extraditado a un hombre que vende ese veneno que ahora llegó a nuestro país, que se llama fentanilo. Y es algo que lo están produciendo como un medicamento, pero lo están vendiendo como una droga alucinógena. Y esa droga produce en el ser humano una actitud como de zombie. Y hay una ciudad en los Estados Unidos que está llena de ese veneno, de esa droga, y está poniendo a la gente, y no estamos hablando de personas de pronto que no tengan una casa, que no vivan, no, personas hasta bien acomodadas que están utilizando esa droga para sufrir alucinaciones y vivir una vida prácticamente desconectada de la realidad. Somos nosotros los que escogemos los caminos y hacia dónde queremos ir, hacia dónde nos lleva cada camino en la decisión que cada uno de nosotros tomamos. Por eso la importancia de saber en qué camino es que debo andar y por cuál camino debo seguir. Y mirar si ese camino me produce algo bueno o producirá muerte en cada uno de nosotros. Necesitamos ser sabios, no en nuestra propia opinión, sino en lo que Dios nos dice a través de su palabra para poder escoger un camino de verdad, un camino de vida y un camino que nos dé un futuro mejor. Las dos semillas. En el tiempo de primavera y en un suelo fértil estaban dos semillas, cuenta la fábula, y hablaban entre ellas. Y decía la primera: yo quiero entrar en la tierra, que mis raíces se vayan profundizando y empezar a crecer y convertirme en un árbol y que mis hojas recojan el fruto del sol cada día y las flores reciban el rocío y los hombres puedan estar bajo mi sombra. La otra semilla decía: no, yo no, yo le tengo miedo a la oscuridad que haya en la tierra. Y cuando empiezan a nacer, pueden aparecer caracoles que me coman. Y de pronto puede ser mucho viento y el árbol se cae. En conclusión, yo mejor espero. Y esperó, no entró en la tierra. Un día, una gallina buscaba su alimento. Y entre ese alimento encontró la semilla y se la comió. ¿Cuántas veces el temor no nos deja avanzar? Nos frena o aún inclusive nos pone a retroceder. El capítulo 1 de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Con el poder que nos ha dado el Señor, podremos seguir adelante en cualquier dificultad. Reflexionemos. En la época en que el Señor Jesús vivió sobre esta tierra, muchos hombres y mujeres tomaban decisiones equivocadas en cuanto al camino que debían recorrer, situaciones en la vida que les llevó a tener enfermedades, que les llevó de pronto a sufrir calamidades y situaciones difíciles. Pero cuando preguntaban por ese camino, ¿cuál es el verdadero camino? Ese camino que nos puede llevar a algo mejor. Muchos pensaron en Jesús, pero humanamente, y querían tomarlo para colocarlo como gobernante de su nación. Pero el propósito del Señor era un camino diferente.
era un propósito distinto. Y el propósito del Señor Jesús, ¿cuál era? Era querer el deseo y el anhelo de su corazón, que la gente lo conociera a Él y por medio de Él conocieran al Padre. Y por medio de conocer a Jesús, poder llegar a los brazos de papá. Muchos andaban en esas situaciones en las cuales vivían sin padres, desheredados muchos, y otros aborrecidos por sus papás debido a las mismas decisiones que habían tomado. Por eso el Señor Jesús, cuando le hacen la pregunta y le dicen que por qué camino ellos deben seguir, Él les dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ellos querían conocer al Padre. Ellos querían tener esa relación con papá porque ya el Señor Jesús les había enseñado que para comunicarse con el Padre y les declaró el Padre Nuestro, que muchas veces lo repetimos pero que no entendemos a veces lo que dice. Por eso hay que orar también con entendimiento. Y el Señor les enseñó, de ustedes cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, dejó que la relación con Dios dejara de ser esa relación distante y la volvió cercana al decirle Padre nuestro, al volverlo su papá, al volverlo su padre. Y eso es lo que Él nos quiere enseñar y nos quiere decir. Porque Él es el único camino, Él es el verdadero camino que nos puede llevar a una vida diferente, a una vida transformada, a una vida llena de gracia y de favor. Por eso dice Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos da la verdad porque Él es la palabra de Dios. En Juan 1 dice, y el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra de Dios hecha carne para que la conozcamos, pero también para que la vivamos. Y luego dice que Él es la vida y Él vino para entregar su vida para que todos nosotros pudiéramos tener una vida eterna. Por eso necesitamos comprender que cuando Él nos habla de que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, nos está dando una pauta para caminar, que dejemos de recorrer esos caminos que a nosotros nos parecen caminos de vida, pero que su final es de muerte, y empecemos a buscarlo a Él, al verdadero camino que nos puede llevar a los brazos de nuestro Padre eterno. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12, nos dice la palabra del Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único que puede traer salvación a nuestra vida. Nadie más. El único que nos puede salvar, el único que nos puede librar, el único que nos puede ayudar en cualquier situación se llama Jesucristo. Porque Él estuvo en la tierra, murió, pero resucitó y ahora está vivo y sentado a la diestra del Padre. ¿Qué más cercanía que la que tiene Jesús con su propio Padre? Y Él nos indica que Él es el camino para llegar a los brazos de nuestro Padre. Recordemos, Jesús es el único y es el mejor camino para llegar a los brazos de nuestro Padre Celestial. Cuando cada uno de nosotros comprende que vamos por un camino equivocado, debemos hacer un alto en el camino y empezar a mirar lo que la palabra nos dice acerca de Jesús. Y cuando Él nos indica que Él es el camino a recorrer, debemos tomar por ese camino. Tal vez el camino angosto, tal vez la puerta angosta, pero es el camino que trae vida y trae bendición de parte de nuestro Dios. Amables televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares y compartir esta media hora de reflexiones. Dios les bendiga.